En esta hermosa hora de la tarde te damos gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por la vida de todos aquellos que nos visitan por primera vez. Te pido, Señor, que en esta hora de la tarde tu palabra haga rema en cada corazón. Que tu palabra, Señor, se encarne en cada mente, en cada espíritu, Dios mío, y que podamos ser transformados y renovados por el poder de tu palabra. Hecho fuera toda obra del diablo, cancelo toda influencia maligna, todo espíritu inmundo. Venimos sometiendo la autoridad que tú nos has dado sobre toda la creación, sobre todo lo que existe aquí en la tierra. Tú nos has dado autoridad. Tu palabra dice que todo lo pusiste debajo de nuestros pies. Aún la serpiente antigua está debajo de nuestros pies, porque fue limitado para vivir en el suelo, para arrastrarse en el suelo. Y nosotros somos seres espirituales que estamos sentados contigo en lugares celestiales. Gracias, Señor, por la revelación de tu palabra. Permite que todos juntos podamos entender este maravilloso principio y podamos aplicarlo a nuestra vida diaria, para que nuestra vida pueda ser más prolongada, más extensa, para vivir conforme a tu voluntad y en tu propósito, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, vamos a estar hablando de un principio poderoso. Estamos dando esta serie de cómo vivir más tiempo en la tierra. Amén. Cómo extender nuestra vida aquí en la tierra. Mire que lo he dicho y lo voy a decir de nuevo. Sería un gran desperdicio que estas muchachas, estos muchachitos, los jóvenes, los adolescentes, los niños que están sentados quizá ahí al lado de usted, sus hijos, sería un gran desperdicio que se murieran en una edad muy temprana, en una muerte prematura. Sería un desperdicio que nuestros jóvenes, algunos de nuestros jóvenes, se murieran a esa edad que tienen. Sería un desperdicio porque muchos sueños truncados, muchos anhelos quebrados, muchos objetivos, proyectos, planes que probablemente ellos tienen en su corazón para llegar a hacer algo o a alguien el día de mañana. Y sería una desgracia, hermanos, que se murieran en una edad tan corta. Sería una desgracia para usted, para nosotros. Sería una desgracia en lo personal que usted se llegara a morir a esa edad que tiene. Sería una desgracia para mi familia, una desgracia para mis hijas, para mi esposa, para mis padres, para mis hermanas y para muchas personas que me aman en el ministerio, que yo en lo personal me muriera en esta edad que tengo. ¿De qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar una manera de cómo contrarrestar el efecto del pecado en nosotros. La Biblia dice que cuando el hombre desobedeció a Dios, el hombre comió muerte, comió maldad, comió destrucción. La raíz de la muerte en la vida del hombre es el pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que proceder con sabiduría. Si el pecado me produce muerte, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Como una persona sabia, como una persona que tiene la capacidad de razonar, como una persona que tiene la capacidad de meditar, de reflexionar. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo si el pecado me produce muerte a mí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Comer vida del pecado. Número 1, evitar el pecado, apartarse del pecado. Y número 2, comer vida. Amén. Solo de esta manera usted se va a mantener con una vida abundante. Ahora, hay muchos principios en la palabra que si nosotros los practicamos, nosotros los aplicamos a nuestra vida diaria, van a traer como resultado una vida abundante aquí en la tierra. Uno de esos principios estuvimos hablando el domingo pasado, ¿se acuerdan? El amar a Dios. El amar a Dios es un principio poderoso
Solamente voy a tocar el último texto. Por cuanto en mí ha puesto su amor, y ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo saciaré, le honraré y le saciaré de larga vida. Ahí tenemos un principio. Hoy vamos a estar hablando de otro principio poderoso, maravilloso, hermanos. Y quiero hacer mucho énfasis en los jóvenes. Amén, porque son hijos. Y yo no quisiera que ninguno de ustedes se muera a la edad que tiene. Sería algo terrible. Amén. Que a esa corta edad de 16, 14, 15, 16, 17, 18 años, usted se muriera. ¿Qué es lo que tienen que hacer, jóvenes? Tienen que ser sabios, tienen que ser inteligentes y entender y tomar esta palabra en esta tarde y metérsela en su corazón y empezar a vivirla en su corazón. Y no solamente para los jóvenes, sino también para cada uno de nosotros que todavía somos hijos. Para aquellos que todavía le viven sus padres, no importa que sus padres tengan 80, 90 años, no importa. Tenemos que aplicar este poderoso principio a nuestra vida y va a ser de mucha bendición. Yo quiero que leamos Éxodo 20:12, por favor. Éxodo 20:12. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Vamos a dar lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Acuérdense, en voz alta, todos en voz alta, Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen. Repita conmigo, tus días se alarguen en la tierra que Yahvé, tu Dios, te da. Miren, aquel que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar y nos quiere enseñar. Así que jóvenes, digan, no solamente los jóvenes, todos, digan al que está a su lado: te prohíbo que me interrumpas. Dígase. Te prohíbo que me distraigas. Después en la tarde nos vamos al parque a platicar todo lo que quieras, pero mientras estamos aquí, no me distraigas, no me interrumpas. Ok, ¿ya estamos de acuerdo? ¡Qué poderoso mensaje! Dios nos ayude, hermano, con el tiempo. Estas mismas palabras las tenemos en Deuteronomio 5:16. Vaya conmigo ahora. Deuteronomio 5:16. Amén. Lo tenemos en pantalla y le damos lectura rápidamente. Dice: honra a tu padre y a tu madre, como Yahvé tu Dios te ha mandado. O sea, esto es un repaso, es un recordatorio del primer mandamiento que leímos en Éxodo. Aquí Dios le vuelve a recordar y le dice, escuche el estado del verbo, de la palabra, como Yahvé tu Dios te ha mandado. Quiere decir que previamente ya había sido dado un mandamiento para honrar a los padres. ¿Cuál es el primer mandamiento? Donde se menciona por primera vez Éxodo 20:12. Pero aquí se vuelve a reafirmar el mandato y la promesa. Y dice, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien. Aquí cambia un poquito, ¿verdad? En la primera revelación es para que tus días sean prolongados, alargados. Y aquí añade una faceta más dentro de la promesa: para que te vaya bien sobre la tierra que Yahvé tu Dios te da. Entonces vamos a hablar acerca de la importancia de honrar a los padres para vivir más tiempo en la tierra. Este mensaje se llama la honra a nuestros padres, un principio de vida abundante. ¿Lo quieren repetir conmigo? La honra a nuestros padres, un principio de vida abundante. Estuve revisando muchas versiones
versiones de la Biblia, y en cada una de esas versiones que estuve revisando, me llamó la atención que todas esas versiones usan la misma palabra. No hay variante, no hay variación en esa palabra. Es la misma palabra que se utiliza en todas las versiones que estuve revisando. Todas las versiones utilizan la misma palabra, honra. Honra. Y esta es la palabra clave para poder entender este maravilloso principio de revelación que tenemos en Éxodo 20:12 y en Deuteronomio 5:16. Ahora, vamos a meditar en el significado de esta palabrita honrar. Honra, honrar. ¿Qué significado tiene? ¿Qué implicación tiene? ¿Cuál es el contenido que abarca esta palabrita? Es una palabra muy sencilla, muy fácil, muy corta. Honra, honrar. Pero tiene una connotación, tiene una implicación muy profunda, muy especial, que todo hijo debe de saber, que todo hijo de familia debe de conocer y que todo hijo de Dios debe de entender. Ahora, la palabra honra viene del hebreo kabá, con K, kabá. Este término kabá en hebreo, escucha por favor lo que significa. Significa cubrir de honor a alguien muy estimado. Otro significado es tratar con dignidad a alguien muy amado. Un tercer significado es distinguir con honores a alguien muy apreciado. Esto es honrar. En un resumen, en una frase resumida, cuando la Biblia dice honrar, está diciendo llenar de gloria a alguien, ponerle gloria a alguien. Cuando la Biblia dice honra a tu papá, honra a tu mamá, lo que Dios le está diciendo a los hijos es que ellos deben de procurar llenar de gloria a papá y a mamá. Es decir, deben de poner gloriosos, deben de buscar la manera de que sus padres estén cubiertos de gloria, estén gloriosos, estén hermosos. Eso implica la palabra honrar, ponerle gloria a alguien, cubrir de gloria a alguien, hacer glorioso a alguien. Yo como hijo tengo la responsabilidad y el mandamiento de Dios de hacer glorioso a mi padre, de hacer gloriosa a mi madre, de ponerle gloria a mi papá, de ponerle gloria a mi mamá. Esa es mi responsabilidad como hijo. Ahora, vamos a mirar un ejemplo. El ejemplo poderoso y hermoso para que podamos entender qué es la honra o cómo funciona la honra. El ejemplo más perfecto nos lo da Dios. En el Antiguo Testamento tenemos un ejemplo de una persona que Dios quiso honrar. Y qué maravilloso es cuando Dios decide honrar a una persona. Es maravilloso, hermanos. De hecho, una de las promesas del Salmo 91 por amar a Dios es que Dios nos iba ¿a qué? A honrar. Dice, yo le honraré, lo voy a honrar. Y la manera de cómo Dios honra a sus hijos es muy diferente como los padres honran a sus hijos o como los hijos honran a los padres. Vamos a ver la manera de cómo Dios honra cuando Él decide honrar a alguien. Vamos a mirar por favor Éxodo 28, versículo 1 y versículo 2. Vamos a mirar primeramente el versículo 1. ¿Lo tenemos? Dice así: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo,
de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. ¿Qué fue lo que Dios quería hacer con Aarón? Primeramente, Dios lo llamó, lo apartó, lo consagró, lo escogió, le dio la alta distinción para que fuera su sacerdote. Es decir, Aarón, Nadab y Abiú y Eleazar y Tamar, Aarón y sus hijos, ellos iban a estar al frente en la presencia de Yahvé para ministrar. Iban a estar en calidad de sacerdotes. Hoy en día pudiéramos compararlo como aquellos que tenemos el honor de ser llamados al ministerio: los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Amén. Un ejemplo para comparar, por así decirlo. Ahora, después que Dios escogió a Aarón y a sus hijos para que fueran sus sacerdotes, acto seguido Dios le plació honrarlos. Dios quiso honrar a Aarón, Dios quiso honrar a Nadab, a Abiú y a Eleazar. Ahora, ¿de qué manera Dios quiso honrarlos? ¿Cómo fue que Dios los honró? Lo encontramos en el versículo 2. Quiero que pase el versículo 2, por favor. Y aquí encontramos una de las maneras, o la manera en la cual Dios quiso honrar a Aarón. Vamos a leerlo y dice: y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano. ¿Para qué? ¿De qué manera Dios honró a Aarón? ¿De qué manera lo honró? Haciéndole una vestidura especial. Es decir, cuando Aarón entrara al tabernáculo de reunión y llegara a la presencia de Yahvé, no iba a ir vestido como él quisiera. Es un buen principio para que aprendamos nosotros a vestirnos, sobre todo los que somos líderes. No iba a llegar con todo desalineado como a él se le antojara. No iba a representar a un hombre, iba a representar a Dios. Iba a estar en la presencia de Yahvé, iba a estar en la presencia de Dios. Así que él tenía que ir vestido de acuerdo a su orden, de acuerdo a la distinción, de acuerdo a su ministerio, de acuerdo a su llamado. Sería una falta de respeto para mí que yo estuviera predicando con una playera aquí ahorita. Una falta de respeto para Dios, una deshonra de mi persona para Dios. Amén. Con viniera yo con las camisas todas de fuera. Hay una manera, hermanos, especial, tomando como base esto. Dios le hizo una vestidura especial a Aarón, porque era su sacerdote, era su ministro, lo quiso honrar. Y esa vestidura, dice que era una vestidura sagrada, que solamente Aarón la tenía que usar cuando llegaba a la presencia de Dios. Era exclusiva para cuando estuviera en el altar ministrándole a Dios. Esa vestidura, o el propósito de esa vestidura, ¿era para qué? Ahí está. ¿Cuál era el propósito de esa vestidura? Para la honra y hermosura ¿de quién? De Aarón. Porque Aarón era el portador de esa vestidura, era el que traía esa vestidura. Entonces imagínense, hermanos, piensen en la manera tan delicada, especial, que Dios está al pendiente de hasta los detalles más pequeños. Por ejemplo, la vestidura. Alguien podrá decir, pero ¿qué tiene que ver mi manera de vestir? Para Dios cuenta mucho, Para Dios cuenta mucho, Hasta en eso es Dios detallista. Es Dios detallista. Nuestro Dios es un Dios de detalles. Amén. No quería que Aarón llegara todo desalineado. No quería que Aarón llegara como
como que si fuera a venadear a la playa. No, tenía que ir serio. Así honra a Dios, así distingue a Dios. Lo cubrió de gloria, lo cubrió de honra, dándole una vestidura especial. Aarón se iba a distinguir de en medio de todo el pueblo. Si usted tiene un diccionario bíblico o si tiene acceso a internet, busque las vestiduras de los sacerdotes, hermano, y se va a dar cuenta la manera tan gloriosa y especial cómo estaban vestidos. Y el diseño de esas vestiduras, ¿quién creen ustedes que las hizo? Dios. Dios fue el que dijo: se van a vestir así, le van a hacer esto, le van a hacer lo otro, van a hacer unas láminas, le van a poner el umbín, el tumín, lo van a traer por su corazón, le van a poner una mitra que diga aquí, santidad a Yahvé, le van a hacer estos detalles, estos colores. Dios escogió hasta los colores. Porque todo eso es simbólico también, todo eso es representativo. Ahora estamos viendo cómo Dios honra. Hay otro ejemplo, hermanos, de cómo Dios honra. ¿Se acuerdan cuando Mardoqueo fue honrado por el rey? Amén. ¿Alguien ha leído esa historia? Amén. Dios quiso honrar a Mardoqueo, pero Mardoqueo tenía un enemigo que se llamaba Amán. Amán odiaba a Mardoqueo, no lo soportaba. Y cuando el rey le place honrar a Mardoqueo, porque estuvo leyendo que unos años atrás Mardoqueo le había salvado la vida, y él dijo: bueno, ¿qué tenemos que hacer con aquel hombre que le ha salvado la vida al rey? ¿Qué tenemos que hacer? Y manda llamar a Amán y le dice: Amán, ¿qué le podemos hacer a aquel hombre cuya honra desea el rey? Y el Amán, orgulloso, vanidoso, pensando que se trataba de él, le dijo: bueno, rey, aquel cuya honra desea el rey, que lo vista con las ropas del rey, que le pongan la corona del rey, que le pongan el anillo del rey, que agarren el caballo del rey y que lo saquen por la plaza proclamando que ese hombre es un hombre que el rey quiere honrar. Pero nunca se imaginaba el Amán que el que iban a honrar era su peor enemigo, Amán. Y ya imagino a Amán todo avergonzado, hermano, con la cabeza agachada, gritándole alabanzas y honra a Mardoqueo. Yo cuando leí esa historia, hermano, me solté la risa, porque como el diablo siempre sale avergonzado. ¿Cuántas veces el diablo ha querido avergonzarnos? Pero mayor es la honra de Dios que está sobre nosotros, y la deshonra del diablo jamás podrá con la honra que Dios ha puesto sobre ti. Amén. Ahora miren, un tercer aspecto de la honra de Dios es la manera de cómo Dios honró al ser humano en la creación. En el Salmo 8, versículo 5, dice que Dios honró al hombre, lo coronó de gloria y lo coronó de honra. Así honra a Dios. Ahora miren, la honra que ha recibido el ser humano de parte de Dios es mayor que la honra que ha podido recibir cualquier ángel en los cielos. A ningún ángel, a ninguna criatura celestial se le puso toda la creación debajo de los pies. A nosotros, al ser humano, toda la creación se nos fue puesta debajo de nuestros pies. Dios nos dio la autoridad y la honra sobre toda la creación. A la vista de todos los ángeles, qué maravilloso, porque cuando Dios honra a alguien, lo hace en público. Cuando Dios quiere honrar a una persona, lo llena de gloria, lo llena de honra a la vista de todos, a la vista de los ángeles. Cuando Dios quiere honrar a alguien, lo va a hacer en público. Cuando Dios honró al ser humano, lo hizo en presencia de todos los ángeles, y dice: lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, todo pusiste debajo de sus pies, ovejas, camellos, bueyes, aves, todo lo que hay en el mar, todo lo pusiste debajo de tus pies, de sus pies, lo coronaste de gloria y de honra. Esa es la razón por la cual yo le puedo hablar al viento, decirle: viento, te debilitas en el nombre de Jesús. Esa
Esa es la razón por la cual yo le puedo decir a la nube: nube, te pones sobre mí para que me cubras del sol. Que no lo hacemos a otra cosa, pero tenemos la autoridad para hacerlo. Dios nos honró, nos dio gloria. Usted se siente feo por su baja autoestima, pero usted está lleno de gloria. Usted quizás quiere morirse porque quizás no ha entendido, pero usted está lleno de gloria, usted está cubierto de gloria. Usted se siente imperfecto cuando ve el espejo por la baja autoestima, pero usted está cubierto de honra, de gloria, de hermosura. Amén, aleluya. Esa es la verdad de Dios. Esa es la revelación de Dios. Dios nos ha honrado y nos va a honrar y nos honrará siempre. Ahora, ¿por qué les hablo esto? Porque así como Dios honra a sus hijos, así Dios quiere que sus hijos honren a los padres. El aspecto de la honra es un principio poderoso en la palabra. La voluntad de Dios es que nosotros aprendamos a honrar. Escucha lo que le voy a decir. La voluntad de Dios es que nosotros aprendamos a honrar a quien merece ser honrado. Darle honra a quien es digno de ser honrado. ¿Y quién es el primero en ser honrado? ¿Quién es el primer digno de ser honrado? Dios. Vamos a mirar Primera de Crónicas 16:29. Dios es el primero. Tú le debes dar honra a Dios. Tú eres deudor. Yo soy deudor a Dios. Yo tengo que darle honra. Si tú no has estado honrando a Dios en tu vida, tú estás fallando una responsabilidad que Dios asignó sobre ti y sobre mí. Miren lo que dice: dad a Yahvé la honra de vida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de Él. Postraos delante de Yahvé en la hermosura de la santidad. Miren que aquí hay tres maneras en la cual nosotros podemos honrar a Dios. ¿Alguien quiere decirme cuál es un primer aspecto en el cual podemos honrar a Dios? Trayendo ofrendas. Y cuando la Biblia dice trae ofrenda, está diciendo que tú honres a Dios con todos tus bienes materiales. Amén. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad honrar a Dios con todos mis bienes materiales, con todo lo material. Pero hay un segundo aspecto que está dentro de la honra a Dios. ¿Cuál es el segundo aspecto? Venid ante Él, venid delante de Él. Esa es otra manera de honrar a Dios. Cuando dice venid ante Él, está diciendo que aparte de que tienes que honrar a Dios con tus bienes terrenales, con tus bienes materiales, ilustrado en la ofrenda, tienes que honrar a Dios con toda tu vida, con toda tu mente, con todo tu corazón, con tu espíritu, con tu alma, con tu cuerpo. Tú debes de venir en todo tu ser a la presencia de Dios, a honrar a Dios con tus manos, con tu boca, con tus pies, con tu alma, con tu espíritu, con tu voluntad, con tus emociones, con todo lo que eres. De eso se trata cuando dice venid ante su presencia, venid ante de Él. Está diciendo que tú debes de honrar a Dios con tu vida, con toda tu vida. Y no solamente eso, habla de la actitud. Cuando vengas a Él, ¿qué dice? Póstrate. Póstrate. Amén. Que significa humíllate ante Dios. Bájate de ese orgullo. Haz un lado de ese orgullo. Humíllate. Sé sensible a la presencia de Él. Sé sensible a su persona. Es una de las maneras en las cuales tenemos que honrar a Dios. Dar a Yahvé la honra de vida. Es decir, tú y yo fuimos llamados para ponerle gloria a la gloria de Dios, para
más gloria a la gloria de Dios. Nosotros podemos añadirle gloria a la gloria que le damos ángeles. Una es la gloria de los ángeles y otra es la gloria de la iglesia. Tú fuiste llamado para darle gloria a Dios con todo lo que está en tu persona. Este principio se confirma en Salmo 96:8. Vamos rápidamente a Salmo 96:8. Salmo 96:8. Miren lo que dice: dad a Yahvé la honra debida a su nombre. Y mire, se confirma el mismo principio. Para aquellos que tenían la duda y decían, ¿cómo puedo honrar a Dios? Ahí está. Para aquellos que no saben honrar a Dios, para aquellos que nunca se les había enseñado cómo puedo yo honrar a Dios, yo puedo honrar a Dios de esta manera, honrándolo con todos mis bienes, representado en la ofrenda, y honrándolo con mi presencia, representado o ilustrado, venir a su presencia, es decir, asistir, congregarme. ¿Sabías tú que el hecho de que tú vengas a la iglesia es una manera de honrar a Dios? Amén, santo Dios. El hecho de que tú continuamente te congregues en una iglesia es una manera de honrar a Dios. ¿Qué pasa con aquel cristiano que deja de congregarse y se aparta de la iglesia, se retira de la iglesia? Está deshonrando a Dios. Una de las maneras de honrar a Dios es congregándonos. Por eso la Biblia dice: venid a sus atrios, ven a su presencia, ven a donde está Dios, ven donde se invoca a Dios. Y yo te voy a decir algo: donde está el cuerpo, ahí va a estar la cabeza. Aleluya. Donde está la familia, ahí va a estar el padre. Donde está la novia, ahí va a estar el novio. Donde está la amada, ahí va a estar el amado. Donde está la iglesia reunida en su nombre, ahí va a estar Él. Él dijo: donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, yo estoy ahí. Una de las maneras de honrar a Dios es reuniéndonos, amén, congregándonos, asistiendo, viniendo a su presencia. Oh, mi hermano, es un principio poderoso para honrar a Dios. Dios es el primero en que tiene que ser honrado. Yo te pregunto en esta tarde: ¿estás honrando a Dios con tus bienes materiales? ¿Estás honrando a Dios con tu presencia? ¿Te deleitas en venir ante su presencia, a sus atrios, como dice el Salmo 11? ¿Te deleitas en venir a su presencia con alabanza? ¿Estás al pendiente de que ya viene el domingo y anhelas que llegue el domingo por venir a la presencia de Dios? ¿O te tienen que andar rogando? Es una de las maneras de honrar a Dios. Ahora, no quiero abundar en detalles porque esto es solamente como la introducción. Después de Dios, primero es Dios quien debe de ser honrado. Primero Dios. Después de Dios, ¿quiénes son los segundos en ser honrados? ¿Quiénes serán los segundos en merecer honra después de Dios? Los padres. Por eso el texto dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Entonces, aquí es otro aspecto de la honra. Los hijos tienen la obligación de honrar a sus padres. ¿Saben por qué? Por la sencilla razón. Escucha por favor esto, que te voy a decir porque esto es importante. Los hijos tienen la obligación de honrar a sus padres, porque detrás de sus padres está representada la paternidad de Dios. Es decir, lo digo de otra manera: tu papá, tu mamá es un representante de la paternidad de Dios aquí en la tierra. El amor de tu padre, el amor de tu madre es una representación del amor del Padre para con nosotros.
Por esa sencilla razón, tu Padre es representante de la paternidad. Hay un Padre en los cielos. Hay un Dios y Padre en los cielos. Y los padres de la tierra son representantes directos de aquel que está y que es Padre de todos, en todos y por todos. Por esa sencilla razón, tú como hijo, tú le debes de dar honra a tu papá, porque cada vez que estás delante de tu papá es un representante de la paternidad, del verdadero y del perfecto Padre que existe sobre todas las cosas. Tu papá y tu mamá son representantes de la paternidad de Dios. Y por respeto debes de honrarlos. Amén. Tenemos que honrarlos. Lamentablemente, hermanos, el principio de honrar a nuestros padres, yo lo que voy a decir porque esto es serio, esto es grave, hermanos, es triste, es lamentable. El principio de honrar a los padres cada día se va perdiendo más y más y más en nuestra sociedad. Yo recuerdo, y algunos quizás se van a acordar, que sean contemporáneos míos, quizá un poco, y todavía los que tienen más edad. Yo recuerdo que hace 30 años, cuando éramos niños, cuando íbamos a visitar a nuestros familiares, hasta nuestros tíos, y yo en algún momento dado en mi niñez lo hice y me acuerdo todavía, que cuando yo llegaba y me encontraba un tío, ¿saben cuál era la costumbre que teníamos nosotros en aquel tiempo? ¿Alguien me puede decir? Besarle la mano. Yo lo hice a mis tíos, y no estoy hablando de mis padres, de mis tíos, aún mis tíos. En aquel tiempo, hermano, la costumbre era que los hijos, los pequeños, iban con la persona adulta, aquel familiar, le besaban la mano y le decían la bendición tío, la bendición tía, la bendición esto o quien fuera, la bendición. Hoy los chamacos de día son maleducados que ni los buenos días te dan. Es terrible eso. Es terrible, hermano, que cada día no venimos del mono, pero muchos cada día van allá. Amén. Perdiendo el respeto, perdiendo la cordura, perdiendo, hermanos, la honra. Hay muchos chamacos igualados hoy en día. Muchas chamacas igualadas. Si en aquel tiempo, hermanos, se nos enseñaba que teníamos que besarle la mano y decirle la bendición tío, la bendición tía. ¿Qué pasó hoy en día? Porque esos valores se han perdido. Hoy, hermano, nuestra cultura, en el aspecto cultural, la cultura occidental, miren lo que les voy a decir, vamos a hacer una comparación en la cultura occidental, la cultura de Occidente que somos nosotros, y la cultura oriental. La cultura de nosotros, hermanos, está por debajo en los valores y principios de honra que la cultura oriental. La cultura oriental, hermanos, el honrar a los padres es un principio muy arraigado en la cultura de Oriente. Y solamente voy a agarrar una cultura de ejemplo, la cultura hebrea. Si hay algo, hermanos, maravilloso en la cultura hebrea, son los principios de honra que los padres le enseñan a sus hijos y que los hijos practican honrando a sus padres. Y les voy a decir algunos motivos por los cuales, miren que en el Antiguo Testamento Dios estableció principios, mandamientos, consecuencias, castigos y penalidades para aquel que le faltaba el respeto a sus padres. Y esa era la tarea de aquellos padres. En la cultura hebrea, los padres desde pequeños instruían a sus hijos en la Torá, que es la ley, y les enseñaban todos los mandamientos necesarios para que esos hijos fueran creciendo en el conocimiento de la ley, en el conocimiento de los mandatos y mandamientos de Dios, y no se convirtieran en hijos irrespetuosos, irreverentes. Una de las causas por las cuales nuestra
hijos se convierten en hijos irreverentes, irrespetuosos, es porque nosotros como padres estamos fallando en... Yo eso lo he entendido perfectamente y insisto, aunque a veces se me dificulta por el tiempo, pero saco por lo menos 5 minutos, 10 minutos y todos los días estoy ahí, hago un espacio, me siento con mis hijas y les leo la palabra, les predico a mis hijas y después nos agarramos de la mano y oramos todos juntos como familia, confesando que la palabra nos cuida, nos guarda, nos bendice y nos hace prósperos. Amén. Es un buen hábito que usted como padre tiene que hacerlo. Si no lo ha hecho, empiécelo a hacerlo. No hay otra manera en la cual nuestros hijos puedan ser personas educadas. Los maestros no te lo van a educar. La responsabilidad es tuya como padre. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, enséñale lo que Dios dice. Miren, en la ley de Moisés había ciertos lineamientos que los padres tenían que enseñarle a sus hijos. Y yo creo que esta fue la razón por la cual, hermanos, miren, un judío cuando está en casa, aunque sea grande, y de repente llega a la casa su papá, en el momento en que los padres entran por la puerta, ¿saben qué hacen los hijos judíos? Se levantan y se ponen de pie en reverencia y honra a sus padres. Pero hoy en día, ¿qué hacen nuestros hijos cuando nosotros venimos de afuera, del trabajo? Yo recuerdo, y yo se lo digo a mis hijas de relajo, yo recuerdo que cuando mi padre venía del campo, un tiempo que estuvimos en un poblado, yo recuerdo que yo corrí, hermano, a donde él se sentaba e inmediatamente le sacaba las botas, le quitaba los calcetines, iba corriendo a donde tenía sus chanclas y te las traía. Amén. Yo los chamacos, hermanos, les pidan un favor y no te lo quieren hacer. ¿Quién de ustedes que fueron campesinos, sus padres, cuando fueron niños, algún día le quitaron las botas, los calcetines a papá cuando venía cansado? ¿Quién de ustedes en algún momento dado lo hizo? Aquí hay personas, hermanos, que crecimos con valores diferentes, con principios diferentes. Y yo te digo algo en esta tarde, hermano: lucha para que tus hijos aprendan con esos valores, hermano, porque va a ser algo glorioso el día de mañana que la gente te admire y te diga: oye, ¿cómo le hiciste, fulano de tal? Mira qué hijos tan educados, mira qué hijos tan obedientes. Eso, la actitud de tus hijos le van a poner gloria a tu vida, te van a honrar. Pero necesitamos instruirlos y enseñarles. La cultura hebrea, hermanos, tenía una cultura de honrar a los padres muy arraigada. ¿Saben por qué? Por los siguientes motivos revelados en la palabra. Les voy a leer algunos textos donde a los hijos se les exhortaba a honrar y respetar a los padres. Y el hijo que no lo hiciera se echaba una maldición terrible. Los padres le enseñaban eso a sus hijos. ¿Y quién no se va a alinear? ¿Quién no se va a poner en orden? ¿Qué hijo no se va a meter en cintura cuando tienes una sentencia de muerte de parte de Dios? Miren lo que dice la palabra. Éxodo 21:15. El que hiere a su padre o a su madre morirá. Se lo voy a leer rápido nada más. Después dice Éxodo 27:17. El que maldijere a su padre o a su madre morirá. Fíjense las penas, las consecuencias de deshonrar a los padres en la antigüedad. Hermanos, si muchos de nosotros viviéramos en la antigüedad, creo que la mayoría de nuestros hijos ya hubieran caído muertos. Ya hubieran caído muertos, ya no tuviéramos hijos. Porque era muy severo el trato, hermanos. Era muy riguroso. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirán. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Levítico 29.
Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere la voz de su padre ni a la voz de su madre, habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este es nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti. Mira, hermano, que tener un hijo borracho es que tener una maldición dentro de la casa. Tener un hijo desobediente es tener una maldición dentro de la casa. Tener un hijo rebelde, hermanos, tener una maldición dentro de la casa. Así, esa era la mentalidad que tenían aquellos padres. Así miraban y así interpretaban la palabra. Era algo fuerte para ellos. Estoy hablando de la cultura hebrea. Amén. Su manera de cómo enseñaban y educaban. Seguramente los padres les enseñaban, les repetían, se los recordaban estas palabras, porque Dios le dijo: le hablarás a tus hijos en el campo, en la calle, en la casa, los pondrás en las puertas de tu casa, se los repetirás al levantarse, al dormir. Esta ley nunca se apartará de tu boca. Seguramente los padres les repetían continuamente, les recalcaban, les enseñaban, les mostraban estos mandamientos y las consecuencias para que esos hijos no fueran rebeldes. Y la palabra de Dios sigue hablando. Dice: y todo Israel oirá y temerá. Deuteronomio 21 del 18 al 21. Después dice: maldito el que deshonrare a su padre y a su madre. Y dirá todo el pueblo: amén. Esta era la ley, los principios de ley que regían la honra de los hijos hacia los padres. Yo creo, hermanos, que los padres hebreos agarraban esta palabra y continuamente se la enseñaban, concientizaban a los hijos. Yo creo que sería bueno, hermanos, que tú empiezas a sacar de proverbios todos los proverbios que hablan de obedecer a los padres, y que tú te des a la tarea de enseñárselo a tus hijos uno por uno. Amén. Nos va a funcionar. La palabra que sale de la boca de Dios no regresa vacía. De una manera u otra esa palabra va a renovar el entendimiento de tu hijo, de tu hija, todavía más. Si tú miras que está presentando síntomas de rebelión, de rebeldía, entre más síntomas de rebelión presenten tus hijos, es cuando tú más debes de darle prioridad a la palabra, enseñárselas, hablarles, concientizarlos con la palabra, enfrentarlos con la palabra. Amén. Para que estén conscientes. Estuve leyendo unos pensamientos muy milenarios de los judíos llamados el Midrash. Me di la tarea de estar leyendo un libro como de 150 hojas anoche. Y me impresioné, hermanos, porque este libro, los Midrash, es una colección antiquísima de los rabinos, una enseñanza rabina, 100% rabina, tomados de la Torá, de la ley. Esa es la base. ¿Sabe que los judíos le dan mucho énfasis a la Torá, a la ley de Moisés? Y de ahí ellos han sacado principios, normas de conducta y de ética. Y créanme, a los judíos les ha funcionado muy bien. La mayoría de los judíos en la tierra son los más ricos del mundo, son los más prósperos, son los más bendecidos, son las personas más educadas, son las personas más saludables. Por eso todo el mundo los envidia, por eso todo el mundo los maldice, por eso todo el mundo los aborrece. ¿Por qué cree que Hitler mandó a matar a muchos judíos? Porque la mayoría de los judíos que estaban en Alemania, hermanos, eran los hombres más ricos. Ahora, ¿cuál es la causa de la riqueza moral, espiritual, financiera, económica, familiar de los judíos? La Torá, la ley. Y miren, hermanos, ciertos principios
principios que los judíos aplican en la educación de sus hijos. Se va a sorprender cuando yo les empiece a leer. Se los voy a leer rápidamente. Miren, dice así: es la mentalidad o la filosofía judía, tomando como base la Torá en el momento de instruir a sus hijos. No hay límite a la misbah. La palabra misbah es mandamiento. No hay límite en la misbah de honrar al padre y a la madre, ya que se trata de algo muy precioso. Fíjese cómo el concepto que tienen los judíos hacia sus padres lo tienen como algo muy precioso. Y aquel que incrementa su cumplimiento es digno de elogio. Y quien cumple con la misbah o el mandamiento de honrar al padre y a la madre merece una larga vida y días placenteros en esta vida y en la vida del mundo venidero. Él merece riqueza y éxito en todas sus empresas y sus negocios. También merece que sus hijos e hijas le honren, teman y respeten en su edad avanzada. Y para aquel que cumple con este misbah en la tierra de Israel, la recompensa es mayor todavía para aquel que la cumple fuera de la tierra de Israel. Ese es un pensamiento. Hay otro pensamiento. De la misma manera que la recompensa por la misbah de honrar al padre y a la madre es muy grande, el castigo por transgredirla es muy grande. Y aquel que aflige a sus padres ocasiona que la Shekinah, la gloria del Hashem, se separe de él. Duros decretos caigan sobre él, así como muchos sufrimientos. Aun si la vida le sonríe en este mundo, seguramente será castigado en el mundo por venir. Es otro pensamiento. Un último pensamiento. Un hijo tiene la obligación de comprometerse con la misbah, de honrar a su padre y a su madre, aun si estos no les han pedido que lo haga. Incluso cuando otras personas atienden a sus padres y no les falta nada, de todos modos es una obligación de los hijos honrarlos. ¿Se da cuenta el concepto que tienen los hijos judíos hacia sus padres? Muy diferente al concepto que tenemos nosotros los occidentales de nuestros padres. Nosotros miramos que nuestros hijos que nuestros padres tienen 70 y más, tienen jubilación, tienen pensión, y dicen, no le falta nada, el gobierno los está apoyando, yo no tengo por qué ayudarlos. Ahora bien, sorpréndase por lo que viene. El entendimiento de la palabra honor de los hijos hacia los padres en la mentalidad judía es la siguiente. ¿Qué constituye dar honor a los padres? Significa que uno como hijo debe de proporcionarles comida, bebida, así como vestimenta. Uno debe de llevarlos a su casa y sacarlos afuera, pasearlos y proporcionarles cariñosamente todo lo que necesiten. Los hijos que proporcionan a sus padres sustanciosos manjares, pero lo hacen sin gracia, incurren en el castigo divino. Es decir, en la mentalidad judía, aquel hijo que le daba todo al padre, pero no lo daba de corazón, se exponía a lo mismo, a ser castigado por Dios. Ahora, hay ciertos detalles que me llamaron la atención en la vida práctica de la cultura hebrea. Miren lo que dice. Lo que hacían durante las comidas. Es decir, cuando, yo no sé si todavía en algunas familias de hoy en día ya está, ni esa costumbre tienen de comer juntos. Amén. Pero qué bonito es, hermanos, cuando toda la familia se sienta a la mesa a comer juntos. Es uno de los principios que debemos de cultivar todavía. ¿Saben qué hacían los judíos cuando se sentaban a la mesa los hebreos? Escuchen por favor. Durante las comidas en familia, un hijo no debía ocupar el asiento en la mesa generalmente ocupado por su padre. Era una deshonra para los padres en la cultura hebrea que el hijo se sentara en el lugar del padre. Era una falta de respeto para ellos. Es tremendo eso, ¿verdad?
Eso es poderoso, hermanos. Era una falta de respeto que algún hijo se sentara en el lugar de la mesa donde el padre comía. Otro ejemplo, durante el descanso de los padres, es decir, si los padres vinieron de trabajar, porque los judíos tenían ese hábito, después de las 2, 3 de la tarde comían y ellos sacaban un espacio para descansar, la famosa siesta. Y durante esa siesta, ese momento de descanso, miren lo que pasaba. Si el padre o la madre estaban durmiendo y la llave del negocio, si eran negociantes, estaba debajo de su almohada, no debían despertarlo. Aún así, aún si al hacerlo se perdía una gran ganancia, no debían despertar, no debían de molestar al papá, a los padres que estaban descansando. Era una falta de respeto que el hijo fuera, estuviera ahí gritando, hablando, para que se despertaran los padres. Es una falta de respeto. Amén. Otro ejemplo, durante la ausencia de los padres y su retorno al hogar, el ejemplo que les puse al principio, los hijos debían de levantarse y permanecer de pie en presencia de sus padres y sus madres durante su entrada de nuevo al hogar, como señal de honra. Si tú vivías aparte, los hijos vivían aparte y los padres venían a visitarlo, en el momento cuando los padres entraban a la puerta, los hijos tenían que levantarse en señal de honra. Y así, hermanos, hay muchos principios poderosos. Durante los compromisos espirituales, miren la manera como actuaban ellos. También es deber de los hijos despertar a su padre para ir a la sinagoga o para el cumplimiento de cualquier otro deber religioso, dado que todos están igualmente obligados a honrar al Todopoderoso. Fíjense que la obligación que tenían los hijos, si el papá tenía una reunión en la sinagoga, o le tocaba leer la Torá, o le tocaba ministrar X compromiso dentro de la sinagoga, y el padre por descuido se puso a descansar y por descuido no miró la hora y se durmió, ¿cuál era la obligación del hijo? En asuntos espirituales, Despertarlo. tenía que despertarlo y decirle: papá, te toca ir a honrar a Dios en la sinagoga. Amén. Ese sería un buen ejemplo para que los hijos lo apliquen. Amén. Cuando se quedan dormidotes el domingo y que no quieran venir, papá, tenemos que ir a honrar a Dios. Acuérdense que el primero en ser honrado, ¿quién es? Dios. Dios. Todos, padres e hijos, tenemos la obligación de honrar a Dios. Ok. Ante las faltas espirituales de los padres, es decir, se lo voy a actualizar hoy, cuando a alguno de los padres se le ocurría decir algo, cometer algún pecado, decir una palabra o ofender algo en contra de Dios, ¿qué creen que hacían los hijos? Miren la actitud que tomaban los hijos, muy diferente a la actitud de ahora de los hijos. Muchas veces los padres cristianos, por alguna imprudencia, por algún momento de coraje, de ira, hermano, a veces se les sale una palabra o dice algo y el hijo está cazando. Te voy a acusar con el pastor para que te discipline. ¿Cuál era la actitud de los hijos hebreos? Acuérdense, ellos, el honrar a sus padres era algo muy especial. Y cuidado con la deshonra, porque había leyes de muerte, fuera en palabra o fuera físicamente. Miren la manera de cómo los hijos actuaban ante las faltas espirituales de sus padres. Cuando un hijo miraba que su padre infringía una ley divina, no debe decirle: tú has violado un mandamiento de la Torá. No lo debería decir así, sino más bien debe de formularle una pregunta: Padre, ¿acaso no está escrito en la Torá esto y aquello? En relación a la falta que tuvo. En lugar de decirlo: mira, te voy a acusar, el hijo tenía que decir: papá, ¿a poco no está escrito en la Biblia que no debes de decir esto? ¿A poco no está escrito en la Biblia que no debes de hacer esto? Esa era la manera.
Amén. Dice aquí este pensamiento, como si pidiera información y no como que si estuviera regañándolo, de modo que el padre pueda corregirse sin ser avergonzado por sus hijos. En avergonzar a los padres, estarle mirando sus defectos, sus debilidades, se empeñan y hasta se deleitan en avergonzar a los padres. Qué falta de deshonra. En relación a los estudios, escuchen por favor, la manera, hasta en eso los hijos hebreos tenían pendiente, tenían en cuenta la honra a sus padres, hasta en sus estudios. Miren, aquel hijo que verdaderamente deseaba honrar a su padre y a su madre, debería dedicarse al estudio principalmente de la Torá y a la realización de buenas acciones, porque este es el máximo honor a sus padres, ya que la gente dirá: felices los padres que criaron tal hijo. Pero un hijo que no transita por el recto camino ocasiona reproches a sus padres y les causa desgracia de la manera más vergonzosa. En aquel tiempo, si un hijo quería honrar a sus padres, ¿de qué manera podía honrarlo? Estudiando la Torá. Estudiando la Torá. Y hoy en día, hermanos, para que los hijos estudien la Biblia, Dios mío, uno tiene que andarlos amenazando que si no, no te voy a dar esto, te voy a castigar. ¿A poco no, hermano? ¿Hasta dónde? Fíjese cómo la cultura hebrea está por encima de sus valores en cuanto a la honra. Y la cultura occidental, hermano, estamos por los suelos. ¿Y cuál es el problema? Por la falta de instrucción en la palabra de Dios. Había excepciones cuando los hijos no estaban obligados a honrar a los padres. Había algunas excepciones. Y una de ellas era la siguiente: un hijo no debería acatar a su padre ni honrarlo cuando aquel padre le pedía que infringiera o violara un precepto de la Torá. Cuando un padre le pedía que hiciera algo que fuera en contra de lo establecido, ahí sí el hijo no tenía obligación de sujetarse ni de honrar al padre. Pero fuera de ahí, los hijos estaban obligados a honrar a los padres. Amén. Acuérdese, honrar a los padres es ponerle gloria. Ustedes como hijos tienen la obligación de ponerle gloria a su papá, tienen la obligación de ponerle gloria a su mamá. Honrar al padre es hacer glorioso al padre, honrar a la madre es hacer glorioso a la madre. ¿De qué manera un hijo le puede poner gloria a sus padres? ¿De qué manera? Con sus palabras, con sus actitudes, con su testimonio, con sus acciones. A continuación voy a mencionar algunas maneras que los hijos pueden honrar a sus padres. Una de las maneras de que un hijo puede honrar a sus padres, y ya estoy hablando actualmente en la vida práctica de nosotros, una de las maneras en que un hijo puede honrar a sus padres es por medio de su obediencia y sujeción. Es una de las maneras. Amén. Un hijo que se sujeta, un hijo que obedece a sus papás, le está poniendo gloria al nombre de sus padres, le está poniendo gloria al testimonio de sus padres. Número 2, otra manera de honrar a los padres es cuidando el buen nombre y el testimonio de la familia, y no dar motivos que por causa del mal testimonio y la mala conducta de ese muchacho, de esa muchacha, la gente empiece a hablar de la familia de sus padres, empiece a hablar de su casa, empiece a señalar a sus padres. ¿Cuántos hijos irrespetuosos, irreverentes por causa de un mal testimonio? Hermanos, los padres son criticados, su casa es criticada,
su familia es criticada. Entonces, si queremos honrar a nuestros padres, tenemos que cuidar el buen testimonio de la casa. No hay que darle motivo a que los demás hablen mal de nuestros padres. Por cada hijo que se porta mal, seguramente van a hablar mal de sus padres. Yo se lo recalco a mis hijas. Lo que ustedes hagan repercute sobre mi testimonio. Lo que ustedes digan repercute sobre mi testimonio. Lo que ustedes escriben, yo le digo hasta en el Face, lo que tú escribas en el Face repercute sobre mi testimonio, repercute sobre mi persona, porque yo soy tu padre. Sería bueno que de vez en cuando usted revise el Face de sus hijos y se va a dar cuenta de todas las mundanalidades que ponen. Háganlo, hermanos. Usted tiene que cuidar que sus hijos no le deshonren con lo que hablen, con lo que digan, con lo que escriban en su Face, con lo que escuchen, con lo que miren. Usted tiene que cuidar eso, porque todo eso repercute en el nombre de su familia, en su persona, en su testimonio. Entonces, una de las maneras que un hijo puede honrar a su padre es cuidando el buen nombre de su familia, no manchando sus apellidos, no manchando el testimonio de su casa, no manchando el testimonio de su hogar. ¿Qué pasa con una criatura que sale embarazada de su casa? Una muchacha que sale embarazada de su casa, obviamente que no tenga marido. ¿Qué es lo que está haciendo? Está avergonzando a sus padres. Está avergonzando el buen nombre de su familia. Está avergonzando el testimonio. Le está quitando honra a su casa. Le está quitando honra a sus padres. Le está quitando honra a su mamá. Le está quitando honra a su hogar. Y si es cristiana y si sus padres vienen a la iglesia, también le está quitando honra a la congregación. Le está quitando honra a la iglesia. Le está quitando honra al nombre del Dios de sus padres. Otra manera de honrar a los padres, número 3, otra manera de honrar a los padres es depositando toda nuestra confianza en nuestros padres. Qué bonito es, hermanos, cuando un padre se siente honrado al saber que su hijo o su hija le tiene toda la confianza. Quieren honrar a sus padres. Aprendan a tener confianza en sus padres. Esa es otra manera de honrar a los padres, teniéndole confianza. No que muchas veces uno se entera de las cosas que hacen sus hijos, no por la boca de ellos, sino por la boca de los amigos, por la boca de los compañeros de la escuela, por la boca de los vecinitos, por la boca de los amiguitos de la calle. Esa es una deshonra para los padres. Que tú primero vayas y se lo cuentes al vecino, que primero vayas y le cuentes tus problemas a tu vecino, en vez de que venga con tus padres con toda confianza y le digas: papá, me está pasando esto, mamá, me está pasando esto. ¿Quieres honrar a tus padres? Tenles confianza. Es otra manera de honrar a los padres, depositando toda la confianza en ellos. Número 4, honrar a nuestros padres apoyándolos financieramente, económicamente, alimentándolos, vistiéndolos, supliéndoles para todo lo necesario para la vida, sobre todo cuando son mayores de edad. Y aquí donde yo quiero que reflexionen, porque quizás muchos hermanos ya son grandes, casados, le están quitando honra a sus padres. ¿Por qué? Porque no los apoyan económicamente. Apoyar a los padres económicamente es parte de la honra. ¿Qué te cuesta una vez al año decir: papá, te voy a traer para que te vengas conmigo a estar un mes? ¿Qué te cuesta? Oye, tan barato que sale el pasaje en los totoleros. ¿Y qué nos cuesta decir: este año le voy a pagar el pasaje? Si yo no puedo ir, voy a traer a mis papás, les voy a pagar el pasaje para que estén conmigo un mes aquí. Si tú no puedes ir por cuestión de trabajo, pues mándalos a traer. Eso es parte de la honra. Tráelos.
maldición ahí. Dale mano a alguien, después que quite eso ahí. Honrar a los padres, nos hace falta honrar a los padres. Amén. Ya casi para terminar. Dos aspectos más para honrar a nuestros padres. Tenemos que honrar a nuestros padres. Otra manera de honrar a los padres es valorando el esfuerzo y el sacrificio por darnos ese niño. ¿Cuántos hijos malagradecidos, hermano? Jóvenes cristianos, que los pobres padres, hermanos, trabajando desesperadamente, incansablemente para pagar la secundaria, para pagar el bachillerato, para que a ratito salgan con el cuento, ya no quiero estudiar, ya no me gusta la escuela. Es una falta de deshonra eso. Si tus padres con el sacrificio, con esfuerzo, están pagando las colegiaturas, están pagando la secundaria, están pagando el bachillerato, están pagando la universidad, es justo y honorable que tú les des honra valorando ese esfuerzo y ese sacrificio que hacen para que tú llegues a ser alguien en la vida y no te quedes como un ignorante, no te quedes como un inútil. Es otra manera de honrar a los padres. Una última manera de honrar a los padres es asistiendo a la iglesia con ellos. Esa es otra manera de honrar a los padres. Cuando el hijo dice que ya no quiero ir a la iglesia, no me obligues, no quiero, es una deshonra. Es una deshonra. Aprende a honrar a tus padres acompañándolos a la iglesia. ¿Cómo se siente un padre en la congregación cuando mira que su hijo está ahí al lado de él cantando, aplaudiendo? ¿Cómo se sienten, hermano? Los que vienen con todos sus hijos, los que traen a sus hijos, ¿cómo se sienten? Contentos. Pero ¿cómo se sienten aquellos que le ruegan a sus hijos que vengan y no quieren venir? ¿Cómo se sienten? Tristes. Puede ser que quizás estés pensando y ni te concentras en la iglesia porque estás pensando a dónde anda, a dónde salió, qué es lo que va a hacer, con quién se va a ir, qué le va a pasar. Esa es otra manera de honrar a los padres, asistiendo fielmente a la iglesia con ellos. Honrar a nuestros padres es una manera de repagarles. Miren lo que les escucha, lo que les voy a decir. Honrar a los padres es una manera de repagarles por todo el bien que nos han hecho. Pagamos, esto es algo irónico, pagamos a extraños cuando nos hacen un favor. Pagamos a extraños cuando nos hacen un favor. ¿Cuánto más deberíamos de repagar honrando el bien que nuestros padres hicieron por todos nosotros? Qué tremendo, hermanos, que tratamos más bien a las personas extrañas. Hablamos bien de las personas extrañas que quizás no han invertido ni un peso, ni una lágrima en nuestras vidas, ni un desvelo. Pero los que debemos de honrar y valorarlos, no los valoramos. Los ofendemos, los burlamos, los humillamos. Yo quiero que en esta hora de la tarde, tú como hijo, si tú le has estado faltando la honra a tus padres, medita, por favor. No es justo que tú le des más crédito, que tú le des más gloria, más honra, más alabanza y hables más bien. Y aquella persona extraña que no ha hecho nada por ti, y no les des honra y respeto a aquel que te anduvo cargando y de pequeño se anduvo desvelando, comprando pañales. Mira que hasta dónde llegan los padres. Tan caros que son los pañales para tirarlos a la basura. Y todo lo hacemos para que el niño ande más cómodo. Probablemente a nosotros ni pañales nos compraron, ni leche, nos daban puros trapos en lugar de pañales, puro culé en lugar de leche. Y aún así valoramos a nuestros padres todavía más que las generaciones de hoy en día.
Este mensaje, hermano, es para que reflexionemos y aprendamos a valorar a nuestros padres. Mire que la Biblia dice que es el primer mandamiento con promesa. Efesios 6, por favor. Efesios capítulo 6. Gloria al Señor. Ya casi estoy terminando. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Versículo 3. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Jóvenes, ¿cuánto les gustaría que les vaya bien el día de mañana en la vida? ¿Cuánto les gustaría que les fuera de maravilla, que la vida les tratara bien el día de mañana? Honren a sus padres. Y no solamente eso, para que seas de larga vida. Aquí póngale sabiduría y póngale entendimiento a esto. Y el que tiene oído, oiga lo que dice esta palabra. Entre más honres a tus padres, la vida más, literalmente hablando aquí en la tierra, en relación a la tierra, aquí la vida terrenal, la vida se te va a alargar. No honres a tus padres, no los estimes, no los valores, no les hables por teléfono, no los apoyes, no los bendigas. Tengo por seguro que en lugar de que la vida se te extienda, la vida se te va. Termino con esta reflexión rabínica. Algunos padres son cuidadosos en no dañar a nadie. Algunas personas son cuidadosos en no dañar a nadie y son buenas para otros y los honran, pero son descuidados en relación a sus padres. Comen y beben a costa de sus padres. También toman su dinero con o sin su permiso. Y dicen, nada malo hacemos porque somos sus hijos y toda su riqueza es para nosotros y para nuestros hijos. En realidad, esta clase de personas se colocan en la categoría de maldito aquel que deshonra a su padre y a su madre. Si por lo menos no le das a tu papá, no le quites, por favor. Si por lo menos no le das a tus padres, no le robes, porque te vas a echar una maldición, hermanos, terrible. La mayoría de los hijos que deshonraron a sus padres y se levantaron en contra de sus padres fueron objeto de una maldición terrible. ¿Qué le pasó a Cam? ¿Se acuerdan a Cam? El hijo de Noé. Deshonró a su papá. Cuando la Biblia dice deshonrar, es más que ver la simple desnudez. Está hablando de un acto sexual inmoral ahí que sucedió entre Noé y su hijo, según la traducción más antigua del hebreo. Por eso cuando Noé se le baja la borrachera, se da cuenta, hermano, y tiene una maldición terrible sobre su hijo. ¿Qué le pasó a Absalón? ¿Cuántos han leído la historia de Absalón? ¿Quién era Absalón? Absalón era hijo del rey David. ¿Y qué fue lo que hizo Absalón? Se levantó en contra de su papá y le quiso quitar el reino. ¿Alguien sabe cómo terminó Absalón? Por cierto, dice que era un muchacho guapo con su cabellera negra encrespada, un paquetazo, un hombre, hermanos, tremendo, un modelazo, hermanos. ¿Saben cómo terminó ese muchacho? Pudo haber vivido más. ¿Cómo terminó? ¿Alguien ha leído la historia de cómo terminó? Quedó colgado, enredado de las greñas, todo enredado en una mata de bejuco, hermanos, ahí. Y dice la Biblia, aquel muchacho pedía clemencia. Pero dice que vino uno de los generales de David y lo atravesó
con la espada, y ahí murió. ¿Cuál fue la causa de su muerte? La deshonra de sus padres. Rubén deshonró a Jacob. ¿Y qué le pasó? Jacob tuvo 12 hijos. Y el primero de ellos, el primogénito, era Rubén. Era el heredero de toda la riqueza. Le tocaba la primogenitura. Iba a ser el dueño de todo la riqueza cuando muriera Jacob. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Rubén? Deshonró a su papá. Después Leví y Simeón eran los que seguían en la línea. Deshonraron a su papá también. Y el que vino a quedarse con toda la promesa, bendición y la primogenitura fue Judá. Cuando tú deshonras a tus padres, te expones que aún las promesas del pacto de bendición que Dios le ha hecho a tus padres, te expones a quedarte excluido o excluida de esas promesas. Amén. Yo quiero que te pongas de pie. Ya no quiero seguir hablando porque me estoy pero es necesario, hermanos, que meditemos y aprendamos de estas promesas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Si tú quieres vivir más tiempo aquí en la tierra, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero,